Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una breve introducción a las medidas con signo. Y para iniciar vamos a recordar que es una medida. Una medida es una función definida sobre una sigma-álgebra subconjuntos de un conjunto dado que toma valores reales extendidos, de tal forma que la medida del vacío es cero. Para todo elemento medible, la medida siempre es mayor o igual que cero o menor o igual que más infinito. Y si tenemos una sucesión de subconjuntos medibles, ajenos 2 a 2, la medida de la unión es la serie de las medidas. Eso que está aquí, esta es sigma aditividad. En medidas con signo se trata de dar un poco de versatilidad y lo que se hace esencialmente es eliminar esta condición que está aquí. Es decir, ahora las medidas, si se pueden llamar así, van a poder permitirse que tomen valores positivos o negativos. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se vea cómo surgen algunas medidas con signo. Entonces tenemos un espacio de medida dado y ahí nos tomamos una función integrable. Ahora vamos a definir una nueva función que se llama mu sub f, de tal forma que mu sub f, definiendo un conjunto medible, la integral de f sobre. Entonces esta función va a satisfacer que el mu sub f del vacío es 0, simplemente porque cuando integramos sobre conjuntos de medida 0 nos da 0 la integral. Si tenemos una sucesión de conjuntos medibles ajenos 2 a 2, mu sub f de la unión de en es la serie de las mu sub f's. Y esto que está aquí es simplemente una aplicación del teorema de la convergencia dominada. Aquí la función que nos va a ayudar a dominar es precisamente la f. Entonces, esta función que está aquí satisface las condiciones de una medida, excepto que no siempre pasa que la mu sub f de es mayor o igual que 0. Entonces, para ilustrar brevemente, podemos tomar este ejemplo. El intervalo será 2pi con los borelianos, la medida del Lebesgue y la función seno. Entonces aquí, por ejemplo, si tomamos una e medible que esté en la parte donde es positiva, la función, la mu sub f de esta parte es positiva. Pero si la tomamos un e que está aquí en la parte negativa de la función, mu sub f es negativo. Y pues va variando dependiendo en qué parte está. Si agarramos uno que está aquí en medio, pues depende de qué tanta parte está en la parte positiva, en la parte negativa. Y entonces esta función mu sub f satisface casi todas las propiedades de medida, excepto esta, ¿no? Y resulta que, que es útil tratar de generalizar funciones, quitándole esta parte. Entonces, ¿qué es una medida con signo? Pues es básicamente, bueno, es una función definida en una sigma-álgebra, cuando toma valores reales extendidos. Otra vez la medida del vacío es 0. Les vamos a seguir llamando medidas a estas, aunque ya no sean números mayores o iguales que 0. Entonces la medida del vacío es 0. Entonces la función nu toma a lo más uno de los valores reales extendidos más o menos infinito. Es decir, no va a poder tomar los dos. Si ya toma uno, no va a poder tomar el otro. Eso quiere decir que tenemos solo dos casos para una medida con signo. Entonces en el primer caso, todos los subconjuntos son mayores que menos infinito, pero pueden tomar el valor más infinito. Es para todo lo que esté en la sigma-álgebra. O el otro caso es que algunos toman el valor de menos infinito, pero en ese caso ninguno toma el valor más infinito. Entonces solo tenemos estos dos casos cuando tenemos una medida con signo. Y la última condición es la misma, nu es sigma aditiva. Siempre que tenemos una sucesión de medibles ajenos 2 a 2, la mu de la unión es la serie de las medidas. Entonces, esta es una medida con signo. ¿Por qué se pide esta condición 2 de que no puede tomar dos valores extendidos? Por expresiones así. Digamos, si tenemos una nu de A y una nu de A complemento, usando sigma aditividad, que es la medida del vacío cero, esto daría la medida del total. Entonces esta suma tiene que estar bien definida. Y checamos que esta suma no está bien definida si tenemos valores, por ejemplo así, ¿no? Menos infinito más infinito. Entonces, para tratar de evitar esas incongruencias, es el que se pide el punto 2, el que nomás tome a lo más un valor real extendido.
Bien, esa es la definición. Un ejemplo más, un ejemplo. Vemos que tenemos dos medidas, mu1, mu2, que van de la sigma álgebra a los reales extendidos. Son medidas de las usuales. Dos medidas. Entonces toman valores mayores o iguales que cero. La medida del vacío es 0 y son sigma aditivas. Y vamos a pedir que al menos una sea finita. Con al menos una finita. Entonces la función nu definida como mu1 menos mu2, esta es una medida con signo. Eso es fácil de checar. Entonces estas diferencias de medidas con al menos una que sea finita genera otra vez medidas con signo. Bien. Ya para terminar las definiciones, decimos que una medida nu es finita si el valor absoluto de las nus de S es finito para todo elemento de la sigma álgebra. Decimos que es sigma finita si podemos escribir el espacio como una unión numerable de conjuntos, de tal forma que el valor absoluto de la nu de cada uno de ellos tiene que ser finito. Bien. Todas las medidas con signo comparten muchas de las propiedades con las medidas usuales. Por ejemplo, tenemos este teorema. Tenemos una medida con signo, definida en un espacio medible. Entonces, si tenemos dos conjuntos medibles, uno contenido en el otro, y el más grande resulta que el valor absoluto de la nu de f es finito, entonces la nu del más chiquito también resulta que es finito. Aquí no puedo tomar los valores más menos infinito. Y la medida de la diferencia es la diferencia de las medidas. Entonces, justo como en el caso clásico de las medidas usuales, excepto que aquí hay que estar pidiendo valor absoluto en las hipótesis, porque ya no sabemos que sea siempre mayor o igual que cero. El segundo inciso es que si tenemos una asociación de medibles y si es monótona creciente, la medida con signo de la unión es el límite de las medidas. Y si es decreciente y al menos hay un elemento medible, de tal forma que el valor absoluto de el nu de es finito, entonces la medida de la intersección es el límite de las medidas. Entonces son las mismas propiedades que en una medida usual y las demostraciones son muy parecidas. Entonces vamos a iniciar con la prueba de las propiedades. Entonces en la primera tenemos E contenido en F y lo que vamos a hacer es lo que hicimos con medidas usuales. Vamos a descomponer F como la unión de este E y la donita esta que marqué en rojo, que es F menos E. Y lo que tenemos es que es una unión disjunta. Entonces como nu es finito aditiva, tenemos que la medida de F es la nu de E más la nu de F menos E. Así. Ahora, si esta medida fuese infinita, si la nu de E fuese infinito, eso implicaría, de esta ecuación que está aquí, que empuja a que la nu de F sea más infinito. Entonces esto implicaría que la nu de F fuese más infinito. Pero esto contradice el hecho de que estamos pidiendo que en valor absoluto este valor nunca sea más infinito. Y lo mismo pasa si pongo aquí con un signo menos, ¿no? Aquí lo pongo menos infinito, la misma ecuación hace que esta parte empuje a nu de f a menos infinito, aquí sería menos infinito, pero otra vez hace que esto sea una introducción con esta hipótesis de aquí. Y lo mismo pasa si la medida de la diferencia es infinita, ¿no? Si la medida de f menos c es más menos infinito, entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasa exactamente. En esta parte tenemos contradicciones. Entonces esto ya prueba que esta medida tiene que ser finita, ¿no? Entonces está súper bien porque si tenemos algo que tiene medida finita, es decir, no toma valores extendidos, cualquier subconjunto que esté adentro, no importa cuál sea,
también su medida con signo no toma valores extendidos más infinitos. Y finalmente, como tenemos la fórmula, simplemente despejamos, ¿no? De esta parte que está aquí, ya tomando en cuenta que este es finito, podemos despejar y obtener que la medida de la diferencia, f menos e, es la diferencia de las medidas. Eso termina la primera parte. Bien. Pues para la prueba del 2 vamos a hacer la primera parte. Entonces en esta tenemos una asociación creciente, ¿no? Así. Y sin pérdida de generalidad podemos suponer que no toma el valor menos infinito. Entonces eso quiere decir que las medidas con signos siempre son mayores estrictas que menos infinito y menores iguales a más infinito. Y para probar esta fórmula que está aquí, bueno, este punto aquí, lo que tenemos que probar es que la medida de la unión de los n's es el límite de las medidas. Entonces, para probar esta fórmula se procede igual que en el caso de medidas usuales. Vamos a definir E1 como el primer elemento E1. G2 sería L2 menos L1, sería esta bonita. Así sucesivamente, el G3 es E3 menos E2. En general, GJ es EJ menos EJ menos 1, para J mayor o igual que 2. Así definido, tenemos una asociación de conjuntos medibles que son ajenos 2 a 2. Entonces, por sigma actividad de la no, tenemos que la serie de G sub J, la medida de la unión de las G sub J es la serie de las medidas. Así. Pero la medida de esta unión es exactamente que la medida de la unión de los n's, porque ambos sucesiones, la E y la G, tienen como unión el mismo conjunto, ¿no? Por cómo está construida la G. Entonces lo único que nos falta ver es cómo es que esto se vuelve el límite de las n's. ¿Cómo pasamos de esta serie a este límite, ¿no? Y eso nomás vamos a tener que hacerlo por casos. Entonces en el primer caso es cuando la medida de la unión de los n's es más infinito, ¿no? Entonces en este caso lo que tenemos es que esta serie, la serie de las G sub J, J igual con 1 hasta infinito, es infinito, ¿no? Precisamente es una serie divergente. Entonces lo único que está diciendo esa serie es que me dan cualquier número aquí positivo, m, entonces va a existir una n muy grande, bueno, un número natural, de tal forma que esta serie de las nus de las GJ con J igual con 1 hasta, digamos, una J mayúscula, va a rebasar a esta m siempre y cuando la J sea mayor que esta n, ¿no? Es que está aquí. Entonces, si tengo una cantidad suficiente de sumandos, esta suma parcial rebasa cualquier número que uno dé desde un principio. Pero, ¿quién es esta suma? Entonces, la suma de J igual con 1 hasta J mayúscula de nu de GJ, Por cómo construimos la sucesión de las GJ, si vemos aquí en el dibujito, me regreso. Cuando yo sumaba hasta, por ejemplo, el G3, tenía precisamente el E3 porque estaba uniendo E1, que era G2, que es donita, y G3, que es esta donita. Pero como tengo una sucesión monótona creciente, eso me daba la unión me daba precisamente E3. Entonces, de manera similar, esta suma parcial de las medidas de las GJ es precisamente la no de J mayúscula. Todas se van acumulando las GJ hasta que me dan la última, ¿no? La J mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya probamos que para todo m positivo existe un número natural, de tal forma que si la J mayúscula es mayor o igual que esta n,
la medida, no, perdón, la nu de la EJ es mayor o igual que esa m. Eso ya me dice que este límite existe y es infinito. Entonces el límite de las Cn cuando n se va a infinito es precisamente más infinito, ¿no? Que era lo que coincide con la medida de la unión, ¿no? Estamos en la medida de la unión de los n igual a infinito. Ya se acaba la primera parte. Entonces, en el segundo caso, la medida de la unión es finita. Entonces, si es mayor estricto que menos infinito y menor estricto que más infinito. Bien. Entonces, en este caso tenemos que esta unión es finita. Y por hipótesis, esto es la serie de las medidas de los GJ por lo que hicimos en la parte de arriba. Así. Y ahora esto por definición es la serie es el límite. Entonces el límite cuando n se va a infinito de las sumas parciales de j igual con 1 hasta n de las nu de las gj. Así. Pero ¿quién es nu de g sub j? Entonces g sub j, si la j era mayor o igual que 2, era el ej menos el ej menos 1. Pero aquí me gustaría poner esta nu de la diferencia como la diferencia de las nus, pero para eso tengo que checar que el valor absoluto de la nu del más grande fuese finito. Y esto es finito, pues estamos precisamente en el caso donde, bueno, claramente está contenido en la unión. Y como estamos en este caso, el valor absoluto de la nu de la unión es finito. Entonces, por el primer inciso, si tenemos un subconjunto, de un conjunto de tal forma que el valor absoluto de la nu es finito, este también tiene que tener este valor absoluto finito. Entonces ya tengo esta parte. Entonces, como ya tengo esta hipótesis, esta ecuación que está aquí, la puedo poner como diferencia y esto me queda nu de e j menos nu de e j menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya teniendo esta formulita que está aquí, veo que esta suma realmente es una suma telescópica. Entonces, lo que me queda es que la nu de la unión, n igual con 1 hasta infinito, es esta serie, pero es una suma telescópica, entonces me quedaría la medida cuando n se va a infinito en la nu del n. Entonces esta suma telescópica nomás queda al final. Y esto es precisamente la fórmula que queríamos probar en este caso. Entonces esto acaba la primera parte del inciso 2. Bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte, ¿no? En tiene que ver con las intersecciones. Entonces aquí lo que tenemos de hecho es una sucesión de medibles que es monótona decreciente. ¿Así? Entonces aquí lo primero que observamos es que la intersección desde 1 hasta infinito es igual a la intersección desde n igual a n0 hasta infinito, ¿no? Precisamente por esta hipótesis de que la sucesión es monótona decreciente. Entonces nomás vamos a estar contando a partir desde el n0. Y recuerden, el n0 es el que tiene la propiedad de que el valor absoluto de la medida de n0 es finito. Bien, entonces aquí lo que nos vamos a estar fijando es en la diferencia. El n menos la intersección, esta que está aquí. Y este es igual a esta unión simplemente por De Morgan. Entonces aquí puedo tomar... y otra cosa importante es que esta que está aquí, como estoy tomando complementos de la n, transforma esta sucesión de decreciente a creciente. Entonces esta nueva sucesión es creciente. Entonces tengo una sucesión creciente de medibles que me dan este cuate. Entonces por el inciso 1, entonces segunda parte inciso 1, el nu de esta diferencia es precisamente el límite.
es el límite de las nos de estos cuates. Cuando n se va a infinito. Y de nuevo, esta medida que está aquí es la medida de la diferencia de las medidas. Precisamente porque estamos usando aquí la hipótesis de que este tiene en valor absoluto medida finita. Y obviamente este está contenido aquí. Igual de este lado, ¿no? Este n va a estar contenido aquí para n mayor o igual que n0, porque la asociación es decreciente. Y esta otra vez tiene medida en valor absoluto finita. Entonces esto se vuelve la medida del n0 menos la medida de los n's. Y ya por último este se cancela con este porque otra vez la nu n0 en n0 tiene medida finita, valor absoluto. Entonces simplemente se multiplica aquí por un menos y lo que nos resulta es que la medida de la intersección de los n's desde n0 hasta infinito es el límite de las medidas de los n's. Y ahí ya termina la segunda parte, ¿no? Y ya esto termina la proposición.